San Agustín de Hipona. Aurelius Agustinos, conocido como San Agustín, nació el 13 de noviembre del año 354. Esto durante el reinado de Constancio II, hijo de Constantino I, cuando aún existía el Imperio Romano. Nació en Tagaste, pequeña ciudad del norte de África. Sobre su padre, sabemos que se llamaba Patricio. Fue un pequeño burgués de escasos recursos que pertenecía al Consejo Municipal de Tagaste. Era pagano, pero antes de morir se convirtió al catolicismo. Caso contrario fue el de su madre Mónica, la futura Santa Mónica, que la Iglesia pone como modelo ejemplar de mujer cristiana. En su ciudad natal, Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática. Agustín sobresalió en el estudio de las letras, mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente la griega clásica, para la que poseía grandes virtudes. Sus primeros triunfos fueron en Madaura y Cartago, donde se especializó en gramática y retórica. Durante sus años de estudiante en Cartago, desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. A lo largo de su estancia en Cartago, mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos. A los 19 años, luego de una lectura de Hortensius de Cicerón, Agustín, sumamente interesado por lo que acababa de escuchar, decidió dedicarse a la filosofía, en la que sobresalió. Durante esta época, el joven Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación estable de 14 años y con la cual tuvo un hijo, Adeodato. Agustín pasó de una escuela filosófica a otra sin que encontrara en ninguna una respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Adoptó el maniqueísmo creyendo que en él encontraría un modelo según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y por fin, decepcionado, la abandonó al considerar que era una doctrina simplista que apoyaba la pasividad del bien ante el mal. En el 383 marchó hacia Roma, capital del Imperio Romano. Ahí enfermó de gravedad, pero ya recuperado, y gracias a su amigo Símaco, prefecto de Roma, fue nombrado Magister Rhetoricae en Mediolanum, la actual Milán. Ahí mismo empezó a asistir como catecúmeno en las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quien le mostró los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso, siendo estos escritos los que iniciarían a Agustín a convertirse al cristianismo. El obispo Ambrosio lo ayudó con el entendimiento del Antiguo Testamento y a encontrar en la Biblia una fuente de fe. Los textos de San Pablo le ayudaron a comprender la comunión de los santos y al de la gracia divina. Las dudas previas a la conversión de San Agustín se dieron estando, según cuentan, en el jardín en compañía de Alipio. Ahí fue donde escuchó la voz de un niño en una casa vecina que decía: «Tole, lege», toma y lee, y tomándolo como una señal divina, tomó la Biblia y leyó el primer pasaje que encontró. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 13:14. Finalmente, Agustín se convirtió al cristianismo en el 385. Un año después, en el 386, se consagró al estudio de la ideología del cristianismo. El 24 de abril del 387, con 33 años de edad, fue bautizado en Milán por el obispo Ambrosio. Ya bautizado, planeaba retornar a África. Sin embargo, se retrasaría y cambiaría finalmente sus planes, pues antes de embarcarse, su madre Mónica murió en Ostia. De regreso en su tierra natal, en Tagaste, Agustín se deshizo de todos sus bienes y lo que ganó con la venta de ellos lo repartió entre los pobres. Luego se retiró a vivir en una pequeña propiedad. En el 391 viajó a Hipona en busca de un nuevo compañero para su vida eclesiástica, pero durante una celebración fue elegido por la comunidad para ser sacerdote, a causa de las necesidades del obispo Valerio de Hipona. Agustín aceptó y de esa manera fue consagrado obispo en el 395. Entonces abandonó el monasterio de laicos y se mudó a la casa episcopal, que después transformó en un monasterio. Su actividad como líder de la iglesia consistió en predicar y escribir. Gustaba de debatir con aquellos que estaban en contra de la doctrina cristiana de aquel entonces. Presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles.
Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianistas y académicos, entre otros. Participó en los concilios regionales terceros de Hipona del 393, los 30 de Cartago del 397 y los cuartos de Cartago del 419. En estos dos últimos fue presidente y en esos mismos sancionó definitivamente el canon bíblico, que había sido hecho por el Papa Dámaso I en Roma. Finalmente, Agustín encontró la muerte en Hipona el 28 de agosto del 430, durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad durante la invasión de esta provincia romana en el África. Su cuerpo fue trasladado a Cerdeña y en el 725 a Pavia, a la basílica de San Pietro in Ciel di Oro, donde hoy reposa. Agustín nutre su literatura y pensamiento de distintas fuentes. Del mundo clásico ocupa Cicerón si de filosofía y retórica se habla, emplea Tito Livio en materia de historia, mientras que Varrón en religión. Salustio y Cicerón nuevamente son su vehículo para hacer una crítica de Roma, así como Plotinio y Porfirio lo son para el estudio del neoplatonismo. Por último, reconoce en Virgilio a un rival en la ideología del pensamiento teológico. Por otra parte, el obispo Ambrosio de Milán y, junto al Evangelio de Lucas, obtiene gran influencia para sus doctrinas. Otra de sus fuentes son los escritores judíos como Filón de Alejandría y Flavio Josefo, y los autores cristianos que escribieron en lengua griega, tales como Basilio, Crisóstomo, Dídimo el Ciego, Eusebio de Cesarea e Ireneo, todos ellos en traducciones realizadas por Jerónimo, Eustacio y Rufino. Siendo el hijo de una mujer que tenía la fe como guía de vida, no dejó que los ideales de ésta cegaran su criterio, pues a pesar de acercarse a la Biblia, no consiguió que su razón comprendiera la fe que se profesaba en el texto. A los 19 años se pasó al racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer hasta llegar a la conclusión de que razón y fe no necesariamente están en oposición, sino que se complementan, pues la fe y la razón son necesarias para comprender el misterio del cristianismo. Según él, la fe es un modo de pensar y si no existiese el pensamiento, no existiría la fe. Por eso, la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón son dos campos que necesitan ser equilibrados, y San Agustín encontró ese punto intermedio en la Biblia. Quiso comprender el contenido de la fe, demostrar la credibilidad de la fe y profundizar en sus enseñanzas. Como ciudadano de Roma, creía en la tradición de un Estado obligado por leyes, pero como humanista coincidía con Aristóteles y Platón en que el objetivo del Estado es facilitar que su pueblo lleve una vida buena. Para un cristiano, esto significaba vivir según las leyes divinas sancionadas por la Iglesia. Agustín pensaba que en la práctica son pocas las personas que viven según esas leyes y que la mayoría vive en pecado. Para él, un modelo teocrático bajo la influencia de la Iglesia sobre un Estado es la única forma de asegurar que las leyes se dicten a semejanza de las divinas. La insistencia en la justicia ligada a la doctrina cristiana también la aplicó San Agustín en la guerra. Consideraba que toda guerra es malvada y que atacar y saquear otros pueblos es injusto, pero creía en la existencia de una guerra justa que era librada por una causa justa, como defender el estado de una agresión o restaurar la paz, pero hay que recurrir a ella siempre con recelo y como último recurso. Contrario a él, Fausto justificaba la violencia como un mal necesario que traería de vuelta a herejes y paganos al camino de la fe, mismo argumento que los eclesiásticos en siglos futuros utilizarán para legitimar la lucha contra los incrédulos, dando origen, posteriormente, a fenómenos como las cruzadas o la Inquisición. San Agustín tiene una gran importancia en la historia de la cultura de Europa. Su texto, Confesiones, se consideró un canon de biografía para muchos autores. Petrarca fue un gran lector suyo. Descartes descubrió la autoconciencia que señaló el inicio de la filosofía moderna. San Agustín se convirtió en puente entre la antigüedad clásica y la cultura cristiana. Tenía un gran aprecio por Virgilio y Platón va a marcar fuertemente los siglos posteriores. San Agustín se interesó por distintas disciplinas. Su vida activa fue del 386 al 419, por lo que su obra se puede clasificar de la siguiente manera: autobiográficas, filosóficas, apológicas, dogmáticas, morales, monásticas, exegéticas, escrito contra las doctrinas, homiléticas y cartas. La cronología de su obra.
El primer periodo va del 386 al 396, diálogos próximos al platonismo y escritos antimaniqueos. En el segundo periodo, del 396 al 411, de doctrina cristiana y confesiones se catalogan como lectura para clérigos. En De Trinitate analiza los procesos interiores de la divinidad y profundiza en el Génesis. El tercer periodo, del 412 al 430, hace un desarrollo de sus doctrinas sobre la gracia y la predestinación, la ciudad de Dios, Evangelio de Juan y Enquiridión. El estudio de su obra en las confesiones. Es un texto narrativo, hace uso de la retórica antigua, critica la tradición y la educación clásica literaria. Hace citas a los textos bíblicos, una gran innovación del vocabulario, uso de parataxis, figuras retóricas y poéticas, aliteración, anáforas, metáforas y alegorías. Es la cumbre de la prosa latina. Hace una personificación de las entidades que forman al hombre, evita la rigurosidad y objetividad del método histórico. El legado de San Agustín se basa en sus obras Las Confesiones y La Ciudad de Dios, que tienen una gran importancia para la vida cultural y literaria en Europa y parte de Occidente. Numerosos son los manuscritos y códices que han servido para crear diversas ediciones. Se le atribuye también la formación de un género literario, la autobiografía psicológica, así como influenciar en el pensamiento psicoteológico y filosófico. Se le considera un representante del neoplatonismo, el estoicismo y la religiosidad. Por último, es venerado como santo por varias comunidades cristianas, como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina o de Occidente, y el 20 de septiembre de 1295 el Papa Bonifacio VIII lo proclamó como doctor de la Iglesia por sus aportaciones a la doctrina católica.